Pues Dios les bendiga primeramente a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, la verdad. Y hoy sí estaba un poquito nerviosa por razones de que yo le decía a Dios, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos, para mí, hoy? ¿Qué comida quieres darnos hoy? Y estuve batallando, de verdad, porque mi carne decía, voy a hablar de esto, o de esto otro. Y hubo un momento que no tenía paz. Hubo un momento que hasta me quería doler como la cabeza. Yo decía, ¿esto es opresión o qué es? No sé. Y pues Dios me dio paz. Y creo que ese es el tema que ni siquiera le había puesto nombre, pero ese es el tema. Dios me dio paz. Y yo quiero compartirles lo de la palabra, algo importante en la palabra de Dios. Bueno, toda la palabra de Dios es importante, pero esta parte que me habló a mi vida, quisiera que también hable a la de ustedes. Y esa es mi oración. Cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una breve oración. Padre, ponemos en tus manos, Señor, tu palabra, que es viva y eficaz, Padre, y más cortante que una espada de doble filo. Queremos que así penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, como lo hiciste en mí. Y que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, y disciernas las intenciones de nuestra mente y corazón, Padre. Y que tú puedas transformarnos a tu imagen día a día, Señor. Gracias, papá, que seas tú en mí y tu Espíritu Santo pueda hablar también a cada uno de mis hermanos como lo hiciste conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los invito a abrir la palabra de Dios en Juan. La anterior vez que me tocó compartirles fue de permanecer. Y como que Dios quiere que hablemos mucho de su amor y de su paz en medio de este tiempo tan difícil de tanta ansiedad en la vida, en el mundo, en el diario vivir. Pues sí, como te platiqué, yo estaba un poco ansiosa. Yo decía, ¿qué les quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres decir a mí? Y hablábamos que Dios me daba paz en medio de algo que yo decía, no sé, yo quiero hablar de esto, quiero hablar de oración, quiero hablar de fe, quiero hablar de principios, quiero hablar de tus atributos. Hasta que Dios, dame de tu paz. Y allí fue, ¿no? Ok, entonces, Juan, capítulo 14. Yo les quiero leer una parte, pero vamos a enfocarnos en ciertos versículos. Y dice, Jesús el camino al Padre. Y empezó a hablarme así, cuando me empezó a decir esto, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿crees en Dios? Creed también en mí. Y luego siguió hablando, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo eso les estaba diciendo Jesús en el tiempo de su última cena con sus discípulos y otros allegados ahí a Él. Y empezó a decirles con mucha desasosiego y mucho desazón en su corazón. Y les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un momentito, ¿me permites mi celular, por favor? Cuando les dijo a sus discípulos, estaba en su última cena, cuando sus discípulos escucharon de su amado Maestro, que estuvo con ellos 3 años, alrededor de 3 años y medio con ellos, se quedaron en shock y con temor al escuchar que Él ya no estaría con ellos. Y que también les estaba diciendo que iba a haber y que había un traidor entre ellos. Se quedaron sorprendidos, se quedaron así en shock, diciendo: ¿cómo? Hemos caminado todos con el Maestro y hay un traidor dentro de nosotros. Y no solo eso, uno de ellos lo iba a negar, lo iba a querer abandonar. Ese momento para ellos fue de soledad. Hubo un momento tan grave, tan grande de soledad en ellos, que empezaron a preguntarle a Jesús: pero si me amas, guarda mis mandamientos, les dijo Él. No estarán solos, yo me iré, pero vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hoy día hay un grave problema en el mundo o en nuestra vida diaria. Nos sentimos solos aunque estemos acompañados. Aunque tengamos un esposo, una esposa, a veces estamos solos. Nos sentimos solos el uno del otro. O a veces de los hijos. O hay gente que vive totalmente sola. Y los apóstoles estaban enfrentando hoy, en ese tiempo, en ese momento, a que ya no iba a estar su maestro, al que ellos creían que era el Salvador del mundo, el que iba a ser su rey, pero no me quiero salir del tema. Jesús en ese momento estaba viendo el dolor que les estaba causando el saber que Él ya no iba a estar con ellos. Por eso Él empezó a decirles que el Espíritu de verdad, en el versículo 17 del capítulo 14, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Le estaba diciendo que Él iba a estar ahí. El Espíritu Santo viene en el griego antiguo, se dice parakletos. Es alguien que consuela, alguien al que tú puedes acudir y te va a ayudar. Y puedes recurrir si estás solo, por ayuda, por consuelo. Y tú tienes ese acceso hoy día al Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron a Jesús en su vida como su Salvador una vez en su vida? O alguna vez, ¿verdad? Y ese día fue
de nacimiento para tu vida, fue un día de nacer, de renacer, de revivir. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra del Señor, vamos a poder recurrir si tú te encuentras solo o sola. Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Tan se movía que empezó a ordenar todo aquel caos que había. Empezó a formar los cielos, las estrellas, fue ordenando el agua de los cielos, la tierra, después creó animales, después al final llega y crea al hombre. Porque su espíritu se movía. Pero ese gran espíritu es el mismo que hoy opera en ti y en mí. Ese espíritu que dio vida a todo, que creó todo, al que tú puedes ver y dices, es increíble ver cómo una cosa tan pequeñita tiene vida y se mueve, a como tú puedes imaginar cuando existieron los dinosaurios o las personas que eran gigantes. Tú dirías, ¿cómo? ¿Cómo sería posible? O tú ves un animal, ¿cómo está? Si tú lo abrieras en un laboratorio, tú dirías, ¿cómo está formado aquí adentro? Nosotros mismos, cuando nos han abierto en una autopsia a los que han muerto, se han fascinado de cómo está el organismo por dentro. Cómo cada parte está creada en una perfección. Aún los científicos hoy día se maravillan de nuestro cerebro, de nuestra forma de ser, de cómo nos regeneramos también. Pero esto es obra de Dios, es obra de su poder, de su espíritu que mora en nosotros ahora. Así que no estamos solos. Si tú te piensas que estás solo cuando estás en soledad, no estás solo. Solo te falta acudir al Espíritu que está ahí a un lado de ti, o dentro de ti, o donde tú sientes que está ahí, Él está. Ahorita mismo Él estaba aquí paseándose con nosotros, alabándole. Y por lo tanto no estamos huérfanos. Juan 14, 18, 20 dice, no os dejaré huérfanos, les dijo a sus discípulos, vendré a ustedes, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Así que no estamos huérfanos tampoco, Él es nuestro Padre. Hay muchos suicidios hoy día y nos toca llevar este amor, esta presencia de Dios a aquel que se siente solo. ¿Sabes? En mi casa, enfrente de tu casa, vivían unas ancianitas en una casa, solas, eran 2. Solas, no había nadie más con ellas. Y yo vivo enfrente y yo decía, Dios, ¿cómo ayudarlas? Ellas están grandes. Y yo veía que alguien ya a cierta hora les llevaba comida, les barría la calle, les hacía el aseo. Y la persona que las cuidaba era como muy hermética, no se dejaba como tocar, como hablar con ella. Era de muy pocas palabras. Pero me fui ganando esa señora al grado que me dejó entrar, pero hasta que murió una de ellas. Ya estaban grandes, ya eran de más de 90 años, pero vivían en una soledad tremenda. Ellas murieron solitas, a pesar de que la señora les llevaba comida, les llevaba ropa limpia, les aseaba y todo, ellas murieron solas. Yo traté de hablarle a la señora que quedó, a la ancianita que quedó, pero no escuchaba. Lo único que hacía era como checarle su insulina y así, porque era diabética.
pero murió ahí solita también. Y es muy doloroso que haya gente que está cerca de nosotros y muere sola, o quiere estar sola también. Hay otro caso en nuestra familia que ella está desahuciada, pero ya no quiere vivir con sus hijos. Quiso vivir sola. Y ese es otro trabajo que tengo, que Dios me ha puesto en mi vida para ir a verla. Pero eso, cuando tenemos a alguien así, es nuestro deber cristiano de ir con esas personas. Si Dios te lo pone en tu corazón, ¿verdad? Pero a todos no lo pone, porque Dios, así como Él un día nos vio solos en una necesidad, Él se presentó y te abrazó y me abrazó. Y no estamos solos, entonces no estamos huérfanos. Número 3, seremos amados, dice. En el versículo Juan 14, 21, 22 dice, les estaba diciendo a sus discípulos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros, ¿verdad? El 21. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Lo dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo se manifiesta Dios a tu vida? ¿Cómo se manifiesta en tu diario vivir? En la necesidad del que está a tu lado, o del que está en la calle, o en tu trabajo. Es así como se manifiesta. Y mostrar que somos amados. Dios ha dejado ese mandamiento. En Juan 13, 37, perdón, no, Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios nos invita y nos insta a que nos amemos unos a otros. ¿Es difícil? Sí, es difícil amar. Y más cuando te ofenden. Es difícil. Pero Dios nos manda. Dice que así es como vamos a mostrar que somos sus discípulos. Y este es un lema de aquí de la iglesia. Permaneced como pámpanos pegados a la vid y dar mucho fruto. Es otro de los lineamientos de la iglesia. Es ganar almas. Tener frutos buenos. Por los frutos seremos conocidos, ¿sí o no? Entonces, muchas veces nada más con vernos y ver tus frutos, la gente va a querer ser como tú eres. De otra forma, es muy difícil que ganemos almas. Entonces, seremos amados y veremos las manifestaciones de amor de parte de Dios, de nosotros hacia la gente, de quien mora en nosotros hacia las personas. No va a ser que tú tengas amor por tener amor. Es el Espíritu Santo quien te da de ese fruto. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos? En Gálatas 5, 21 y 22 dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. Entonces, esos son los frutos del Espíritu Santo que tenemos que ir ejercitando en la vida diaria. No quiere decir que ya los tenemos así como, yo estoy desbordando amor, desbordando fe. No, es conforme vivo y me presento delante de alguien. Vaya, nos pasa muy seguido. Cuando tú vas manejando, te piden, ¿no? Te piden dinero,
oiga, no quiere ayudar o qué sé yo, te venden algo, así. Esa es una forma de mostrar gratitud tal vez, amor por esa persona. Tal vez esa persona lo hace porque no tiene otra forma de trabajar. Aunque a veces dicen, no les des porque tienen mucho, pero esa es su forma. Y no sé qué tanto les criticamos muchas veces, ¿verdad? Mucha gente les juzgan o les juzgamos. Pero si el Espíritu Santo te hace sentir dar una moneda, dáselas. O si traes una manzana o un agua, dáselas. Tú no te preocupes ni te fijes si tiene necesidad o no. Si Él te pide, ¿no dice Jesús que si te piden tú des? Tú dale. Tú no juzgues lo demás. Me acordé, cuando era niña, mi mamá tocaban a la puerta y no tiene que me dé un taco o para un taco. Y mi mamá pues no tenía dinero, pero tenía comida y les hacía el taco y se los daba. Y ya, gracias, Dios le bendiga. Y se iban. Y cuando me mandaba a la tienda, a la ventana de 2, 3 casitas, ahí estaba el taco. Y yo, mamá, mira el taco, ahí lo dejaron. Y mi mamá, ay, por eso no les quiero dar. Eso es un chiste. Bueno, no es cierto, son reales, son cosas reales. Pero no nos toca juzgar. Mi mamá lo dio con amor y la persona no lo desdeñó. Ni modo, perdió su bendición. Pero no nos toca juzgar. Continuamos. El número, seremos amados. 4. Dice, yo les decía aquí, vamos al versículo 23 y 24 del capítulo 14. Dice que nos promete que moraréis conmigo y con el Padre. Esa es una gran esperanza. El que no me ama, dijimos cuál, 23 y 24, ¿verdad? Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense, qué promesa tan grande. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué tremenda bendición. Moraremos con el Padre. Y Él con nosotros. Así que tú no eres una cosa insignificante. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes identidad de reino. ¿De cuál reino? Del de los cielos. No reino de la tierra, de la carne. Sí, tenemos esta presencia física, pero lo que importa ante Dios es cómo manejas tu carne en la tierra a través del Espíritu que mora en ti. Cómo manifiestas tu alma, cómo manifiestas tu corazón, cómo piensas, qué haces, qué no haces. Yo les decía que un pastor nos decía, lo que tú eres en secreto, eso es realmente lo que tú eres delante de Dios. Porque cuando estamos solos, podemos hacer de todo, ¿verdad? Y decimos, nadie nos ve. Y es verdad, nadie nos ve, pero el que sí nos ve, ¿quién es? El más importante. Por eso Jesús les insta mucho a sus apóstoles, a sus discípulos, si me amas, guarda mis mandamientos. Puede ser como muy encajoso que Dios diga, si me amas y si me amas. ¿A quién no le gusta ser amado? Pero ¿amamos también nosotros? Si queremos amor, también tenemos que amar. Y esto me dio un golpe a mí en la cabeza, porque muchas veces yo como esposa quiero que mi esposo siempre me esté amando o me esté diciendo halagos o qué sé yo. A cada quien somos diferentes, ¿verdad? Pero yo no lo soy. Yo no sé ser así. Entonces, ¿cómo quiero recibir de mi esposo palabras dulces o qué sé yo, si yo no soy amorosa tampoco? O sea, Dios me hablaba también a mí. Entonces,
pero lo que me emociona, no que me emocione, más bien me enamora de Dios, es que Él promete muchas cosas maravillosas si solamente guardamos y cumplimos sus mandamientos. No es difícil, hermanos. Yo he visto que no es difícil guardar sus mandamientos y amar. No es difícil. Los que yo pienso que dicen que es difícil es porque viven más en su carne que en el espíritu. Por eso es que es difícil. Vámonos al 5, que dice Juan 14, 25 y 26. Otra de las cosas es que les dijo, y como buena bendición también, grande bendición, es que recibirán la guía del Espíritu Santo. No nos va a dejar solos, no estamos solos, tenemos la guía del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que estoy sola o solo. No podemos decir que no sé hacer las cosas si no me voy por la guía del Espíritu Santo y lo busco. Cuando estábamos haciendo ministerio en la ciudad de Tijuana, primero antes de irnos a Tijuana, yo le decía a Dios, yo siento el llamado tuyo de ir a servir a estas personas de la calle. Pero también decía, si tu presencia no va con nosotros, si tú no nos dices o no nos das luz verde para hacer eso, no vamos, aunque yo lo sienta, aunque yo quiera, porque Dios sabe que en mi corazón estaba ir a ese lugar, porque había ya ido a conocer una vez con mi hija, que también estaba misionando por allá, y yo me encantó, y dije, Dios tocó mi corazón ahí, al ver a esa gente tan lastimada en la calle, tirada ahí, dolida, sin ánimo, sin esperanza, sin vida, más que sobreviviendo. Y dije, Dios, yo quiero regresar aquí un día. Dios no lo permitió, pero yo le decía a Dios, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Y Dios lo hizo porque cuando tú le pides a Dios algo que está en su voluntad, porque eso era conforme su voluntad, cuando tú le pides conforme su voluntad, Él lo hace. Y lo que yo le estaba pidiendo era ir y hacer misericordia con esas personas que Dios siempre nos pide hacer. Entonces Dios no lo permitió, y recuerdo que para todo lo que hacíamos allá, en ese tiempo Dios nos permitió sentir siempre su presencia, siempre. Estábamos en un lugar que dicen que no sabíamos nosotros que era súper peligroso, ahí donde estábamos sirviendo en la calle, y no sabíamos, nosotros llegamos ahí como novatos, y cuando supimos después de tiempo que ahí era el lugar más peligroso de Tijuana en donde estábamos, dijimos, wow, pues no, para nosotros aquí es nuestra casa, es nuestra familia. La gente de la calle nos veía como familia, nos abrazaba de verdad, así literal nos abrazaban. Ya llegaron, nos decían que los que traíamos la comida de restaurante, porque decían que estaba muy buena, gracias a Dios les gustaba. Pero el detalle es que Dios estaba ahí con nosotros, hermanos. Yo recuerdo que me pasó una vez que estaba orando así con las personas y se para una endemoniada, o sea, una hombre toda endemoniada junto de mí, y traía una jeringa lista para inyectármela. Y recuerdo que estaba yo así, hablando con otra persona, y viene y se para y me empezó a hablar así en forma grotesca, hacía las facciones. Me dijeron que te hiciera, pero... Y la mano así se le iba, así como que me quería pegar, así. Yo me quedé así, literalmente solo parada. Y viéndola y discerniendo en mi espíritu y orando a la vez, Dios, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? Pidiéndole la guía al Espíritu. Solo lo que sí sé es que yo no tenía temor. Y eso
es lo más maravilloso, hermanos. Porque el hecho de que estuviera aquí la persona y me estuviera, mira, así, literalmente así, a centímetros de mi garganta o así de mi cuerpo. Y la otra persona estaba bien asustada, hasta se fue. Entonces le dije, me decía, quiero hacerte esto, pero no puedo, algo me lo impide, y estaba así. Y yo viéndole cómo estaba transformada, toda endemoniada esa persona. Le dije, pues no lo vas a hacer porque el Espíritu Santo está en mí y también quiere morar en ti, te ama. ¡Ay! Parece que le eché agua bendita, como dicen, y se fue, pero así, diciendo un montón de cosas. Pero vi la mano de Dios de una forma sobrenatural. Hay tantas experiencias maravillosas, la verdad, pero la verdad este es el poder del Espíritu Santo. No eres tú, hermano, no es la persona, no somos nosotros, es Dios mismo que te lo muestra. Cuando lo vives es cuando dices, en verdad es real, tan real como el aire que respiramos. Yo les decía a los homeless, Dios está aquí, si no lo sientes, haz de cuenta, siente el viento. Ese es el Espíritu, como el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese viento que se siente, ese es como su presencia. Si no lo ves, siéntelo. Y tantas maravillas que vivimos ahí. Tristezas también y todo, pero bueno. Pero no estaba temerosa, hermana, ni preocupada, y le pedí guía al Espíritu Santo. Solamente le dije esas palabras y el Espíritu Santo obró. Yo no hice nada en absoluto más que eso. Entonces, ese es nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Vamos al 27, verso 27. Me lo brinqué, ¿no, verdad? Sí, ya leímos el 26. ¿Sí? Si no, corríjanme. Sí, ¿verdad? Entonces vamos al 27. Vamos ahí. Ok, entonces 25 y 26 sigue. Entonces dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero también tenemos que leer la palabra, hermanos, para que Él nos recuerde qué es lo que nos ha dicho. Porque esta es su palabra, ¿verdad? Esto es lo que Él escribió, dicho a muchas personas, a alrededor de 40 personas, para que escribieran este libro. Bueno, formaran este libro. Entonces, esta es su palabra, exhalada por su Espíritu Santo. Y dice que no tendremos temor, tenemos su guía y tenemos su protección y su enseñanza a través de su palabra. Entonces, tendremos también paz. El amado Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, no teman, no sufran porque me voy. También tendrán paz en medio de esta ausencia mía. No me veréis ahora, les va a decir más adelante, pero dentro de poco, me veréis todavía un poco, pero dentro de poco ya no me veréis. Tendréis paz. Vamos al versículo 27. Les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos hasta el 29. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dios les estaba hablando de una manera tan amorosa y tan verdadera, que ni así estaban en ese shock, seguían en el shock.
Y les estaba diciendo que les daría paz en medio de una paz que el mundo no nos da. Cuando tú tienes una situación en tu vida en la cual no sabes cómo solucionarla, te roba el sueño, te roba el hambre, te desasosiega. Dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿A dónde acudo? ¿Con quién voy? Si es de enfermedad y no tienes dinero, ¿qué haces? Y te roba el sueño, te roba la paz. Si tienes una necesidad económica, sea por lo que sea, igual. Si estás enfermo, si estás en una situación de pelea, de pleito, de falta de perdón. Si tienes un problema legal, no, qué sé yo, cualquier situación, por difícil que sea. Nosotros tenemos la paz que Dios da. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le harías? Simple. En una ocasión te dije, solamente suéltalo. Abre tu mano y suéltalo. Simple. Abre tu boca y suéltalo. Y dile a Jesús, yo no puedo con esto. No tengo el dinero, no tengo al médico, no tengo los medios, tengo mucho orgullo. Reconocer también lo malo que tenemos. No tengo amor para dar, tengo mucho orgullo, tengo mucho dolor, me hirieron, no quiero perdonar. Ayúdame tú, Señor. Ayúdame tú. Aquí está, mira, aquí está mi vida, así está. Mi vida está rota. Díselo, suéltaselo. Él es tu ayudador. Y vas a tener paz. Él te va a tomar y te va a empezar a moldear, te va a empezar a abrazar, te va a empezar a consolar, te va a empezar a apapachar. Y tú lo vas a sentir de verdad, inmediatamente lo sientes. Ayer que les decía que estaba en este desasosiego de que Dios, todavía ya es mañana y yo todavía no tengo el tema. Y me quiso doler la cabeza aquí esta parte. Y dije, no, esto no es de Dios. ¿Dios te quiere que tengas dolores, que estés enfermo? No. ¿Quiere que se robe tu paz? ¿Que estés desasosegado, preocupado, angustiado, ansioso? No. Entonces eso es identificable de que no es de Dios. Entonces, ¿qué haces? Mi hermana, en clases pasadas, en prédicas pasadas, nos decía, lleven todos los pensamientos que no te bendicen cautivos a la presencia de Dios, a los pies de Jesús, a su espíritu. Pide ayuda, llévalos. Tú tienes una autoridad como hijo, ¿sí? Y esa autoridad es todo mal pensamiento, todo dolor, todo lo que sea que no bendice al Señor, llévalos cautivos a los pies de Jesús. Toda mentira, todo lo que venga a ti. Señor, yo no tengo el dinero, pero yo sé que yo soy hija del Dios del dinero. ¿Sí? ¿Dije bien? No. Quiero que estén aquí, no se duerman. No, Dios, no tengo el dinero. Pero tú sí eres el dueño del oro y de la plata. Y aunque yo no lo tenga y no lo tenga aquí, yo sé que tú puedes pagar esa cuenta. Y ahorita me acordé, cuando fuimos a la escuela de misioneros, nos cobraban mucho dinero para la escuela. Nosotros no pagamos más que como 28,000 de 150,000 pesos alrededor de ese dinero. ¿Quién lo pagó? Dios. Dios lo pagó. Dios se mueve de una manera sobrenatural en los corazones de muchas personas que tienen un corazón dador. Y Dios acomodó todo. Cuando íbamos a llevar lo poquito que podíamos abonar a nuestra cuenta, ¡pam!, una campanita como que tenían un timbre donde ya se pagó la cuenta y ya está pagada. Y yo, ¿cómo es posible? Y así fue con muchos de mis hijos que son misioneros, con varios de mis hijos que son misioneros. Y también yo lo vi así con ellos y yo dije, yo quiero ir ahí aunque yo no tenga dinero.
Y no éramos uno, éramos dos, era mi esposo y yo. Dios lo pagó con uno, luego con otra, luego con nosotros y luego con otro matrimonio que es mi otra hija. Y Dios lo hizo, Dios pagó mucho dinero para la escuela. Solamente está en decir, heme aquí, Señor, envíame, yo voy. Cuando nos fuimos a Tijuana fue lo mismo. Decía, Dios, yo no sé cómo se va a ver esto, vamos a abandonar casa, vamos a abandonar hijos, nietos. Y Dios nos llevó 3 años a Tijuana. Fue una experiencia que hoy pienso y digo, Dios, si ahorita me dijeras que te vas de nuevo o a otro lado, ay, diría, Señor, yo creo que en ese momento yo estaba como en otro canal. Y sí es cierto. Ahorita yo estoy muy enfrascada en mi cuestión carnal, se puede decir, o terrenal, con mi familia. Porque Dios me regresó por mi familia, porque también nunca dejamos de ser padres. Dios me hablaba y me hacía sentir, familia, regresa, familia, regresa. Esas palabras me las daba en mis oraciones. Y duramos allá 3 años y Dios nos regresó. Y nos regresó de una manera también sobrenatural porque acomodó todo para regresarnos. Tanto como para irnos, como para venirnos. Porque para irnos también necesitábamos dinero y para venirnos pues también. Pero Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que si es por el dinero, no te aflijas. No te aflijas. Nos afligimos porque a veces queremos más de lo que tenemos. Esa es la verdad. Vamos al siguiente punto y ya terminamos, Pero todavía continuamos. Les quiero contar una historia muy buena que es de John Wesley, no sé si han oído de él. Él es una persona inglesa que ya murió hace muchos años. Él vivió en el siglo XVIII en Inglaterra. Él era realmente una persona, era un fiasco, hermanos. Él era un fiasco. ¿Sabes qué es fiasco? ¿No? Bueno, era una persona que se dijo que lo mandaron sus comandantes o sus generales misioneros de allá de Inglaterra, lo mandaron a hacer misiones a Estados Unidos cruzando el Atlántico en un barco de madera. En ese tiempo eran de madera. Pues John Wesley era esta persona misionera, pero era un fiasco porque se dice fiasco cuando fracasas, cuando realmente no supiste hacer las cosas, ¿sí? Entonces él fue un fiasco, dice, él mismo así se catalogó. Y dice que cuando lo mandaron de Inglaterra a Estados Unidos, cruzando el Atlántico, hubo una gran tormenta, tremenda tormenta, que el barco estaba a punto de hundirse. Pero dice que a él y dice que estaban en la tormenta, así, imagínate como cuando Jesús está en el barco y que se está hundiendo y que la tormenta está ahí y toda la gente, pero el Señor está dormido, ¿cómo es posible? Y él ni se preocupa y nosotros acá nos estamos casi muriendo. Pues John Wesley estaba algo así, estaba bien preocupado porque veía que todo estaba mal para hundirse ese barquito de madera ahí en medio del mar y nadie los iba a rescatar. En ese tiempo no había nada de salvavidas como hoy día. Pues entonces dice que empezó a oír como al fondo del barco un grupito de gente migrante que eran los moravos que estaban cantándole a Dios. En medio de esa turbulencia y todo, ellos estaban cantándole a Dios. Y dice que eso fue lo que a él le dio así como en la cara, como, ¿qué pasó? Porque acá todos estamos atribulados, nos vamos a ahogar, morir y todo, y estos están cantándole a Dios. Tenían una paz en medio de la tormenta. Y dice que se regresó a Inglaterra, se viene acá a Estados Unidos y ve que no sabe doctrina, no sabe nada de teología, no sabe nada, y se regresa de nuevo a Inglaterra, derrotado. Por eso dice él mismo que él se confesó como un fiasco. Entonces dice que cuando pasó un tiempo estando en Inglaterra,
él se acordaba con esa insistencia en su mente de aquel momento tan crítico de paz y tormenta de con los moravos. Dice, yo voy a ir a un lugar donde se reúnen los moravos. Y fue, y dice que entró, y cuando estaban así predicando ahí en el altar y todo, estaban en la epístola de los Romanos, la carta de los Romanos, y dice que le llegó el mensaje de salvación en los Romanos. Y dice que en ese momento, dice que hasta anotó el momento de la fecha, la hora y el minuto de cuando él reconoció que era un pecador y que necesitaba al Salvador, que era Jesucristo. Y a raíz de ahí, ahora ya cruzaba el Atlántico, y yo creo que pueden leer su biografía, John Wesley. A partir de ahí, él cruzaba el Atlántico constantemente, sin temor a que el barco se hundiera, aunque había tormentas graves y fuertes, y él cantaba a Dios en la barca como los moravos. De hecho, se hizo amigos de los moravos y muchos lo acompañaban a sus travesías por barco. Y alcanzó a muchísima gente en Estados Unidos. En ese tiempo todavía Estados Unidos no estaba tan poblado. Y para terminar, vamos al 7. Vámonos al Juan 14, 30, 31. Entonces Jesús les dice, ya no les hablaré más. Dice, ya no hablaré mucho con ustedes, pero porque viene el príncipe de este mundo. Wow, si ya estaban miedosos y ya no tenían paz porque se iba a ir el Señor, todavía les dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero les dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Yo quisiera imaginarme esa escena, hermanos. La verdad es así como que todos bien asustados y de repente les dice que uno lo va a traicionar, otro lo va a negar, se va a ir, ya no lo van a ver, lo van a matar y luego que va a venir el diablo y que va a estar ahí. Pero les dice, levántense, vámonos de aquí, como diciendo, pero eso no importa, todo eso que les dije no importa, vámonos, nada va a pasar. O sea, eso no va a pasarles a ustedes, solo les estoy advirtiendo que si me amáis y guardan mis mandamientos, Él va a rogar al Padre y les dará el Consolador siempre. Dice, incluso el mismo diablo nos roba la paz, ¿verdad? Pero porque le creemos al diablo. El Espíritu Santo está aquí, en ti. Siempre, siempre. Solamente está esperando que tú hables con Él. Que tú le dirijas la palabra, tus intenciones, tu corazón, tu oído, tus ojos, todo. Le pedí a mi esposo el celular porque cualquier timbrito, ya llegó un mensaje, ay, a lo mejor estás así, ¿no? Y el Espíritu Santo también te hace sonidos, pero tú no los percibes, porque estás más en lo carnal que en lo espiritual. Él a veces te habla a través simplemente de ese árbol que se está moviendo así. Yo pudiera decirte que a mí me está diciendo que está contento conmigo. Pero a ti te puede hablar otra cosa. Alguien decía, en el mundo dicen, ¿no? Creo que sí, dicen, todo está con el lente con que lo mires. ¿Sí? Ahí es un refrán, pues soy mala para los refranes. Pero, ¿a qué se referirá? Esos refranes del mundo tienen agarran cierta verdad. Pero el Espíritu Santo te da la verdad, aquí está escrita. Todo eso sale de la verdad verdadera, que es la palabra. Entonces yo estoy contigo actuando, si tú lo permites. ¿Sí? Yo no puedo perdonar, ayúdame a perdonar. Y Dios lo hace.
pero déjale, suéltaselo. Te enfermas, tú te enfermas y no perdonas. La otra persona ni cuenta se da que la odias. Ni cuenta se da. O ni si cuenta se da que te está haciendo daño. Porque esa persona está tan ensimismada en sí misma que no se da cuenta del daño que hace, porque eso transmite, porque eso es esa persona, esa es su esencia. Por eso no se da cuenta. Pero tú sí, tú tienes al Espíritu Santo. Y como tal, percibes lo que el otro tiene y puedes perdonar más fácil. Ese es el discernimiento que el Espíritu Santo te da. Dios me ha permitido ver solo a los ojos muchas veces a las personas y puedo saber casi un diagnóstico espiritual. Pero sí necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo. El diablo se va a aprovechar y te va a poner pensamientos de derrota, de mentira, de engaño. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Simplemente, levántense, vámonos, porque viene el enemigo, pero nosotros ni en cuenta con ese enemigo. Él ya está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero a veces nosotros mismos lo volvemos a crucificar cuando no creemos. Jesús ya pagó todo en la cruz, consumado es, todo lo hizo. Toda dolencia, toda necesidad, todo, hermano, todo. ¿De dónde te sacó Jesús? ¿De dónde te sacó? ¿De dónde estábamos cuando nos encontró? Yo te puedo dar mi testimonio, pero no se trata de mí. Jesús pagó todo. Jesús pagó todo. Yo te puedo decir, solo te voy a dar una probadita, para que si tú quieres, después me preguntas en persona. Pero, y por ejemplo, yo me quería suicidar. ¿Cómo la hermana Silvia se quería suicidar? Sí, yo me quería suicidar. Y ya conocí a Jesús. El enemigo es poderoso, no, tampoco lo debemos a subestimar. ¿Sí? Pero tú y yo tenemos la herramienta del amor, que es la palabra de Dios, en nuestras manos. En el celular también, pero si te distrae, mejor agarre el libro. Jesús derrotó al enemigo. Él iba a derrotar al enemigo y esta era su última cena. Y Él les quería dejar la paz que da en medio del dolor y el temor en la vida. La vida misma que nosotros llevamos se asemeja mucho en cuestión del dolor que puede causar el desprendimiento de un ser amado que duró 3 años y medio en este caso con ellos, que lo amaron, que vivieron tantas cosas, tantas pruebas de muerte y demás, como cuando apedrearon a Felipe, y de ahí todo lo que pasó, que eso ya fue posterior, ¿verdad? Fíjense, ya se había ido el Señor y apedrearon a Felipe. Como seguidores de Jesús, eso nos espera. Ay, ya te metí temor en vez de paz, ¿verdad? No, hermanos, no estamos en esos tiempos todavía, pero hay lugares donde sí están matando a los cristianos, la verdad. ¿Sí? Nosotros estuvimos en un lugar parecido, con donde nos querían hacer algo, pero ni cuenta nos dimos, te digo, lo que me pasó con la endemoniada. Pero hay lugares donde sí, directamente, es cristiano el lugar y matan a la gente, las queman o les hacen barbaridad y media. Pero eso no nos va a atemorizar, hermanos, porque quemará nuestro cuerpo, matará nuestro cuerpo, a nuestros hijos también. Pero, ¿a dónde iremos? Dice que Él preparó moradas para nosotros. Donde está Él, vamos a estar nosotros. Allá estaremos. ¿Sí?
Entonces, ¿te dio paz esta predicación o no? Yo creo que entre sí y no, ¿verdad? La verdad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a contestar yo. Si vives más híjole, me duele, ¿en qué? En la carne, o vives más en el espíritu, esa es la diferencia. ¿Vas a querer tener esta paz? O la paz que dice el mundo que da, que no es paz. Entonces, la paz verdadera es esta. Búscala, vívela, ama a Dios, guarda sus mandamientos. No dejes que un clic o un link en el teléfono te robe la paz. Tu tiempo valioso, tu esencia de hijo, porque te mete tantas ideas a las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Que si no están bonitas, que si no están formadas, y el varón que si no está atlético, que si esto, que si, en fin. Y uno sufre porque uno no está bonita, no está formada, y entonces ya no me van a querer, y puras mentiras, hermanos, de todo lo que hay en el mundo da, y ahora nos lo han comprimido en este aparato. Ya no necesitamos ir al mundo, ya está aquí. Eso es lo peor. ¿Y sabes qué hacemos? Que también robamos la identidad cuando se lo damos a nuestros niños. Entonces, yo quiero darte de la paz de Dios. Y tú decides si la tomas, la sigues viviendo, que yo espero en Dios que la sigas viviendo. Es tu decisión. Dios no nos va a agarrar la mano ni el pie. Tú tienes que ser intencional. ¿Sí? Es como cuando te vas a tomar, tengo sed y aquí está la botella, pero si nadie me la abre, y si no la agarro, no se me va a quitar la sed. Es lo mismo. Yo quiero orar por todos. Yo creo que todos necesitamos paz. Necesitamos esa paz que solo del mundo, solo que lo que Dios da en medio de todo esto. Y no solamente paz, que también nos dé el temor de Dios en cuestión de la sabiduría que Él da solamente, de ser sabios en su palabra, de vivirla, amarla y guardarla, ¿sí? Amarla y hacerla. Entonces, me gustaría que se pongan de pie o como ustedes quieran. Padre, gracias primeramente, Señor, por hablar a mi vida. Ayúdame a poner por obra lo que me has dado, Padre, con mi esposo, con mis hijos, mis hijas, mis nietos, con mi iglesia. Padre, gracias porque tú nos hablas verdad. Tú eres la verdad, tú eres el camino y la vida. Nadie vamos al Padre si no es por ti, Jesús. Queremos guardar tus mandamientos. Queremos amarlos y hacerlos realidad en nuestra vida. Apártanos de todo lo que roba nuestra paz. Danos de tu paz, esa paz que el mundo nos da, Padre. Esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Esa paz en medio de la soledad, en la que tú puedes mostrarnos que estás ahí, Señor, y que nos abrazas y nos consuelas. Tú tienes muchos atributos, Padre. Tú eres nuestro proveedor. ¿Por qué he de angustiarme en la necesidad económica o material? Tú eres nuestro sanador. ¿Por qué no he de ir a ti, que eres mi médico? Tú eres nuestro dador de vida. ¿Por qué he de sobrevivir si puedo vivir eternamente en ti, Señor? Con esa paz y ese amor que solo tú das. Hoy rindo mi vida a ti, Padre. Me entrego a ti en cuerpo, alma y espíritu.
para que tú obres en mí en todas esas áreas, Señor, y traigas verdad a mi vida a través de tu palabra, Señor, porque tu verdad nos hace libres, Padre, de todo temor y de todo desasosiego. Gracias, Jesús. Queremos irnos amados y abrazados por ti, Espíritu Santo, y dar de ese amor que tú das, de ese amor ágape, Padre, que tú das sin pedir nada a cambio, porque ese es el verdadero amor, Padre. Te amamos, porque tú nos amaste primero. Bendito seas, Señor. Descansamos en ti, Padre, en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier circunstancia que nosotros no podemos solucionar, pero tú sí, Padre. Tú eres el Dios de los imposibles. Ayúdanos a hacer lo que sea posible en nosotros y ayúdanos a enfrentarnos en el día malo en base a tu verdad. El enemigo huirá de nosotros si nos sometemos a ti. Gracias, Jesús, y no temeremos, porque tu paz y tu amor va con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.